Ok, hermano, en la iglesia actualmente, no estoy hablando solo de esta, de la iglesia a nivel mundial, encontramos con un problema grande. Y es que la mayoría de las personas que están dentro de la iglesia simplemente están por remordimiento o están convencidos, pero no están arrepentidos ni tienen la conversión. Y ese es un problema grande. ¿Por qué? Porque vemos que las personas fácilmente se van de la iglesia. Confunden la iglesia como si fuera un autobús. La iglesia no es un autobús, la iglesia no es un lugar donde usted va, hoy aquí en una, después voy en otra. O sea, eso está mal. Persona que hace eso es persona infiel. Una persona que usted conozca, que se está yendo de iglesia a iglesia y va para una y va para otra, es una persona infiel. Usted me dirá, o los que estén viendo el video dirán, pero ¿cómo que infiel? Si estamos adorando al mismo Dios. Sí, estamos adorando al mismo Dios, es verdad. Pero uno tiene que conocer e identificarse con una casa, con una familia, con un lugar. Entonces, la familia de nosotros espiritual es la que tenemos acá. O sea, tenemos que entender que hay una casa. Esta es la casa. Usted no va y hoy se queda en casa del vecino, va y después se queda en la otra casa. No, usted sabe cuál es su casa para ir a dormir. Bueno, la iglesia, esta es su casa. Usted tiene que saber que esta es su casa y tiene que ser fiel a su casa. Que de repente usted visitó una iglesia porque le invitó una amiga, estaba en otro estado, estaba en otro lugar y no puede llegar acá a la iglesia y se va a congregar en otro lado ese día. Está bien, no hay problema. Claro, exactamente, porque es peor que no se congregue. Eso es así. O sea, es importante, congregarse es importante. Es importante. Hay personas que tienen por costumbre no congregarse. Eso es peor, eso está mal. Pero entre una persona que no se congrega y la persona que se congrega en diferentes congregaciones, me quedo con la que no se congregue. Porque esa persona tal vez no se está congregando porque le falta el toque, pero no es infiel como la otra. Es más difícil trabajar con alguien infiel que con alguien que de repente no venga a la iglesia. Es más difícil. Vamos a hablar de lo que es arrepentimiento y la conversión. Dos puntos importantes, pero al hablar de estos dos puntos importantes, no podemos dejar de hablar de remordimiento y convencimiento. Son la contraparte de las dos que vamos a hablar. Así que por eso vayan buscando en sus Biblias. Si no, pregúntele a las esposas que tienen sus maridos infieles, a ver si es mejor el infiel o el que... Ustedes pueden preguntarle a las personas que tienen esposos infieles para que vean que es difícil, hermano. Por eso es preferible tener, o sea, la persona que no se congrega, o sea, porque usted le lleva la palabra de Dios, esa persona cree y se queda en la casa. Eso es como evangelizar a una persona apartada. Eso también es difícil, hermano. Es difícil hacerlo. Pero hoy, Hechos capítulo 3, versículo 19, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La clave para el tiempo de refrigerio está en arrepentirse y convertirse. Hermano, en otras versiones dice, así que arrepentíos y vuélvanse a Dios. O sea, la conversión es volverse a Dios. La conversión tiene que ver con volverse a Dios. Arrepentimiento es un cambio de mente y de corazón que lleva a una transformación en la vida de una persona. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para arrepentimiento es chuv, que significa volver o regresar.
implica un cambio de dirección, alejándose del pecado y volviéndose hacia Dios. En el Nuevo Testamento, la palabra griega para arrepentimiento es metanoia, que significa un cambio completo de mente y de actitud. Aquí vemos ya la acción. Implica reconocer el pecado, sentir pesar por él y decidir cambiar de rumbo para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Que arrepentimiento es un proceso continuo en la vida del creyente que nos permite crecer en nuestra relación con Dios y vivir de acuerdo a su voluntad. Ahora vamos a ver lo que es conversión. La conversión tiene que ver con un cambio radical en la vida de una persona que lleva a volverse hacia Dios. La palabra conversión proviene del griego epistrefo, que significa volver o convertirse. Esto tiene que ver con un cambio de dirección en la vida, alejándose del pecado y acercándose a Dios. Mire que es algo redundante, pero quiero que escuchen la redundancia. ¿Por qué? Porque tanto el arrepentimiento y la conversión no se pueden separar. Por eso es que les estoy leyendo los conceptos que encontré para que vean que se redunda en lo mismo. El arrepentimiento lo confunden muchas personas con remordimiento. Y la conversión con el convencimiento. Por eso, ya que hablamos del arrepentimiento y la conversión, vamos a explicar remordimiento y convencimiento. Ahora vamos a explicar estos dos puntos, porque es importante hablar de la contraparte, del problema que está dentro de la iglesia, que es el remordimiento y el convencimiento. El remordimiento se refiere a un sentimiento de pesar o culpa por haber cometido un error o pecado. O sea, sienten la culpa porque hicieron algo malo. Ellos reconocen que hicieron algo malo, pero no cambian. Pero no hay cambio. Ese es el detalle, que no hay cambio con el remordimiento. El convencimiento es el proceso por el cual una persona llega a reconocer su pecado, su necesidad de salvación y la verdad del evangelio, pero muchas veces sin cambio en sus vidas. Este es el convencimiento. Miren, hermano, la palabra de Dios dice en Juan 16:8 que el que convence de pecado es el Espíritu Santo. El que convence de pecado es el Espíritu Santo. Entonces, la convicción viene del Espíritu Santo, pero la conversión es la decisión de cada uno de nosotros en cambiar, en querer cambiar. Una parte la hace el Espíritu Santo y la otra parte la hacemos nosotros. Es decisión de cada uno de nosotros. El convencimiento, como les dije, es el proceso por el cual una persona llega a reconocer su pecado, o sea, reconoce. ¿Por qué lo reconoce? Porque el Espíritu Santo lo redarguye. Cuando usted reconoce un pecado es porque el Espíritu Santo está obrando en su vida. De otra manera usted no va a reconocer el pecado. El pecado lo reconocemos gracias al Espíritu Santo. Él es el que nos convence del pecado. Pero del convencimiento a la conversión hay un trecho, hermano. Y el trecho está en la voluntad de usted. El trecho está en que usted decida tomar la decisión de querer cambiar. Y es allí donde entra el problema. Entonces, en Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Un ejemplo de convencimiento en la Biblia lo podemos ver en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 38. Allí es cuando habla del Pentecostés. Allí hubo un derramar del Espíritu Santo. Pedro da el discurso y en el discurso que da se convencen 3,000 personas. Se convencen. El Espíritu Santo los convence. De hecho, ellos le dicen a Pedro, sí, de verdad nosotros cometimos ese pecado. Nosotros
de verdad crucificamos al Señor. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Y ahí es donde Pedro le dice, arrepiéntanse y bautícense. Arrepiéntanse y bautícense. Entonces, eso está en Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 38. Lo pueden leer en su casa con más calma y ver lo que les estoy explicando ahorita. Ahora sí, vamos a entrar en arrepentimiento. Mire, el ejemplo de arrepentimiento, un ejemplo de arrepentimiento, lo podemos ver en la vida del rey David. Escuchen, arrepentimiento, un ejemplo perfecto, un ejemplo bueno. Lo podemos encontrar en la Biblia en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. ¿Por qué no muere? ¿Por qué Dios remite el pecado de David? Porque él reconoce su error, su pecado y se arrepiente, hermano. El arrepentimiento puede salvar tu vida. El arrepentimiento, hermano, y recordemos que como cristianos, el arrepentimiento tiene que ser algo constante. El día que usted no se arrepienta, ese día tiene problemas. El día que usted no se pone a cuenta con Dios, ese día está en problemas con Dios. Un ejemplo de remordimiento, escuchen, eso está en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 24, el remordimiento del rey Saúl. Escuchen lo que dice. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Aquí vemos que casi que las mismas palabras, uno leyéndola pareciera que fuera un arrepentimiento. Pero, ¿por qué no fue un arrepentimiento? Si usted termina de leer la historia, él simplemente quería quedar bien delante de las personas. Por eso le dijo al profeta que lo perdonara, pero que después viene y dice, perdóname, pero vamos, delante de la gente, para que me honres delante de las personas, delante del pueblo. ¿Por qué? Porque él se dejaba llevar mucho por la apariencia. No era sincero con Dios. Entonces aquí es donde entra la sinceridad de David a cambio de la falsedad del rey Saúl. Vemos que Saúl reconoce su pecado, pide perdón, pero no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque si nos seguimos con la historia de Saúl, vemos que él no mejoró, él empeoró. Cada día empeoraba más. Llegó al punto de querer matar a David. Lo perseguía, dejó de perseguir a los enemigos de verdad por conseguir y matar al rey, a David, que todavía no era rey en ese momento. Un ejemplo de conversión lo podemos ver en Saulo cuando pasa a ser Pablo. Eso lo podemos leer en Hechos, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Vamos a leer versículos 4, 5 y 6, para que allí más o menos entiendan cuál fue la conversión de Saulo a Pablo. Dice el versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Vemos que una conversión en la vida de una persona trae obediencia, trae sujeción. Saulo en ese momento, todavía no era Pablo, él pudo haberse puesto bravo y decir, pero ¿por qué me tumbaste? O sea, ya pues se pudo haber puesto a pelear y a gritar y no arrepentirse. Pero su actitud fue de arrepentimiento, de conversión. Miren, hermano,
como les decía, el arrepentimiento no se puede apartar de la conversión. No se pueden apartar. Un arrepentimiento sin conversión es remordimiento. Tengan eso claro. Un arrepentimiento sin conversión es simplemente un remordimiento, porque no hay cambio. Tengan eso presente. Podemos ver cómo Saulo, un perseguidor de los cristianos, al tener el encuentro con Jesús en el camino a Damasco, él se arrepiente y se convierte en un seguidor de Cristo, que es lo que nosotros hemos hecho, los que estamos acá hemos hecho hasta ahora. Decidimos dejar nuestro pasado atrás, dejar las cosas que hacíamos, y hoy estamos acá siguiendo a Jesús, buscando la ayuda, la guía de Jesús. Ahora, un ejemplo de convencimiento lo podemos encontrar en Hechos, capítulo 8, vamos a leer el versículo 9, el versículo 13 y el 18. Aquí nos habla del mago Simón. Vamos a leer el versículo 9, dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. El versículo 13 dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaban siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. El 18 dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ahora vemos, este hombre practicaba la magia. Escuche, un ejemplo de convencimiento. Él practicaba la magia, mucha gente lo seguía a él, y él estaba chévere, había engañado a mucha gente, dice lo que estamos leyendo ahorita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando él ve que Felipe tiene algo que él no tiene, él decide convencerse, él se convence de que Felipe tiene algo que él no tiene y que él lo quiere. Entonces se acerca a Felipe por interés. Él se acerca a Felipe por un interés. Por eso es un convencimiento, porque se convenció de que Felipe tenía algo y lo quería. Y por eso estaba cerca, lo que leímos ahorita. Él se la pasaba cerca de Felipe, tratando de descubrir a ver si era un truco. Como él practicaba la magia y engañaba, a ver cómo él engañaba a la gente. La intención, mira, hay gente que se acerca a la iglesia para ver qué es lo que hacen esos cristianos. De hecho, hay brujos que entran en la iglesia para ver qué se hace. Lo mismo hizo Simón. Simón entró con una intención que no era buena. No era buena porque él quería eso, él quería saber cuál era el truco. Porque él quería lo mismo, él quería hacer lo mismo. Cuando llegan los apóstoles, que él ve que no hay ningún truco, que simplemente poniendo la mano, las personas reciben el poder del Espíritu Santo, él dice: wow, yo quiero esto, ¿cuánto vale eso? Y ofrece dinero. ¿Por qué? Porque él quería eso, comprar eso para él ir y vender el poder de Dios. Porque eso era lo que él practicaba. Él engañaba a la gente y engañándolos le quitaba dinero. Entonces él quería lo mismo. Pero podemos ver que luego de eso él tiene el encuentro. En ese momento él tiene el encuentro. Y bueno, ahí Pedro se pone bravo, casi que le desea la muerte, como todo cristiano religioso. Empieza a matar a la gente, empieza a matar a todo el mundo. Bueno, Pedro en ese momento le dijo que prácticamente que tu dinero y tú perezcan. Y bueno, no pasó eso, sino que Dios le dio una oportunidad a Simón el mago y vemos que él estaba convencido, pero después de ese encuentro con el poder de Dios, del Espíritu Santo, estoy seguro que se convirtió. Al ver que no había ningún truco, al ver que eso no se compraba, sino que había que tener una entrega a Dios para poderlo tener, estoy seguro que ese hombre se convirtió.
porque él quería eso. Y cuando uno lo quiere, mire, uno hace lo que sea. Yo estoy seguro que ese hombre haría cualquier cosa por tenerlo. Así que vemos allí el ejemplo de convencimiento en el mago. Ahora voy a terminar con esto. Esto que quiero que les presten atención porque es lo que les va a ayudar a diferenciar lo que es conversión y lo que es arrepentimiento. Dice, el arrepentimiento te lleva a la conversión. Estos dos siempre están juntos. El segundo punto, no se puede hablar de arrepentimiento sin la conversión, ya que la conversión es el fruto del arrepentimiento. Si solo tienes arrepentimiento sin conversión, esto no es más que un simple remordimiento y convencimiento de lo malo que has hecho. El otro punto, el arrepentimiento trae conversión y esto se refleja en el cambio en la vida de la persona. Si no hay cambio, no hay arrepentimiento, hermano. El otro punto, la ausencia de arrepentimiento es el remordimiento y la falta de conversión es una simple convicción. La falta de conversión es una simple convicción. Ahora, busque Juan 16:8, que dice, y cuando Él venga, voy a terminar con esto porque quiero que no se les olvide, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Usted no convence a nadie de pecado, usted no convence a nadie de juicio, ni tampoco de justicia. Ese es trabajo del Espíritu Santo. Así que deje que el Espíritu Santo haga su obra, haga su trabajo y usted haga el suyo. Amén. Que Dios me les bendiga, hermano.